Hola, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy les presentaremos un análisis sobre la mafia rusa, la cual se caracteriza por su extrema brutalidad y frialdad a la hora de cometer sus hechos ilícitos y a la hora de eliminar a sus contrincantes. Empezaremos recalcando que la mafia rusa al día de hoy ya se convirtió en un imperio del crimen. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que la mafia rusa ahora ya es de un corte internacional y no solamente se encuentra en su país de origen, que es Rusia, ahora se encuentra en diversos países de los 5 continentes, ya sea operando de diferentes maneras para cometer sus hechos delictivos y así tener un control más específico sobre los hechos delictivos a los que ellos se dedican. Después cabe recalcar que los demás cárteles y las organizaciones, ya sean terroristas o organizaciones que se dedican a tráfico de personas, a tráfico de órganos, le piden ayuda a la mafia rusa para armamento o para logística. Tenemos que hacer hincapié en que la mafia rusa está repartida por todo el planeta. ¿Qué queremos decir con esto? Que sus más de 300,000 afiliados a la mafia rusa pertenecientes a ella están repartidos por todo el planeta y no necesariamente tienen que ser de origen ruso, son de diferentes nacionalidades. Exactamente hablando del país de Rusia, ahí podremos recalcar que hay lugares específicos en Rusia donde el gobierno no tiene control sobre esos lugares y el que tiene control y actúa como un gobierno es la mafia rusa. ¿Por qué decimos esto? Porque en muchos lugares de Rusia, no en todo el país, la mafia rusa actúa como un gobierno, la cual tiene control sobre ese territorio y brinda los servicios y de igual manera cobra impuestos sobre las diferentes actividades económicas que se hacen en esa región. Con esto cabe resaltar que la mafia rusa actúa como un gobierno y, como lo decía en el documental, actúa como un país, pero obviamente un país de manera diminuta, comparándolo con otras regiones y comparándolo con gobiernos ya establecidos y legitimados. Empezaremos a hablar sobre los inicios de la mafia rusa. Nació como el mundo de los ladrones, así se autodenominaron el grupo de rusos que empezó a crear la sociedad secreta, y así empezaron. Después, los criminales se organizaron y formaron un grupo. Los criminales anteriormente hacían sus hechos delictivos, pero desde una manera desorganizada. Después se dieron cuenta que si ellos llegaban a organizarse, podrían sacar más ganancias sobre los hechos delictivos que ellos cometían. Así que se organizaron y crearon el grupo del mundo de los ladrones, el cual se basaba en 2 grandes reglas. Una de ellas era la lealtad hacia los iguales del grupo y la otra era no cooperar con el gobierno. ¿A qué se refería con no cooperar con el gobierno? Esto incluía que ninguno de sus integrantes podría tener alianzas con el gobierno o podría darle dádivas al gobierno. Cabe resaltar que aquí la mafia rusa estaba en contra de la policía y del gobierno. ¿Por qué razón? Por los mismos ataques que el mismo gobierno y la policía hacía hacia ellos. Todo esto y todo el inicio de la mafia rusa empezó en la Rusia socialista. Cuando gobernaba Lenin, ordenó cero tolerancia hacia esas sociedades secretas y hacia esa ya denominada mafia. ¿A qué se refirió con cero tolerancia? Que donde la policía o algún cuerpo de seguridad viera a algún mafioso, le disparara a matar. Con esto, Lenin trataba de erradicar ese gran problema que ya estaba naciendo. Pero en lo mínimo ayudó, simplemente hubo más muertes y más violencia. Después seguimos con el gobierno de Stalin. Quiso acabar con las sociedades secretas, en especial con el mundo de los ladrones. Pero ¿qué fue lo que logró? Lo único que logró fue detener a los jefes que cayeron en la cárcel.
Aquí el gobierno ruso se dio cuenta de algo, que los jefes rusos se caracterizaban por sus tatuajes. Conforme a sus tatuajes era el rango que se le asignaba, lo que significaban esos mismos y qué función era la que tenía dentro de la estructura. Algo que cabe de notar sobre todos estos tatuajes fue algo muy curioso, lo cual era que uno de los integrantes o varios de los integrantes tenían estrellas en las rodillas, lo cual significaban que nunca se iban a hincar ante la autoridad o en específico ante un policía. Después, siguiendo con la narrativa del documental y con la historia de en 1941 las fuerzas nazis atacan a la Unión Soviética, porque en ese tiempo no era Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética no solamente era Rusia, eran diferentes países unidos, valga la redundancia. Atacan a la Unión Soviética. El gobierno reclutó a los mafiosos porque hacía falta más soldados para luchar contra los nazis. Al momento de reclutar a los mafiosos, el gobierno les prometió libertad si peleaban en la guerra para el país. Después de eso, acabando la guerra, Stalin no cumplió la promesa que le hizo a los mafiosos y los regresó a la cárcel. Con esto resultó algo muy grave para el sistema carcelario de ese tiempo de la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Porque los demás mafiosos que no aceptaron el trato vieron a los mafiosos que regresaron como traidores, y en su tiempo ellos les llamaban a los traidores perras. Con esto querían decir que estaban en contra de todo lo que hicieron y que cooperaron con el gobierno, rompiendo así la segunda gran regla que tenía la mafia rusa. Después de eso se le denominó Guerra de los Perros, la cual duró 8 años, en la que se acontecieron diferentes hechos. Uno de ellos fue que los jefes y la mafia que no aceptó cooperar con el gobierno para la guerra hizo un exterminio de los traidores, las denominadas perras, llegándose a los extremos en esa llamada Guerra de los Perros, al canibalismo y otras brutalidades. Después de la muerte de Stalin se liberó a 8 millones de personas. Esas 8 millones de personas renovaron todo lo que ya era la sociedad secreta y la mafia rusa. ¿Por qué razón? Para crear una sociedad con cimientos más fuertes y que éstas establecieran nuevos códigos y se respetaran los que ya estaban. Se logró, y a toda esa unión que hubo sobre las personas liberadas se le llamó la Bratva, que en español significa la hermandad. Empezaron a formar una estructura para internacionalizarse. Con esto empezaron a actuar como las grandes empresas y los grandes emporios. Y lo lograron, así estableciéndose primeramente en Estados Unidos. La mafia rusa, para ser exacto, se instaló en Nueva York. Hicieron alianzas con otras dos grandes mafias, una de ellas las tríadas chinas y la Cosa Nostra de Italia. Cabe resaltar que dentro de todo esto, la mafia rusa logró tener y tejer redes muy complejas. Con esto quiero decir que su estructura es muy compleja. Suma más de 300,000 miembros, la cual no se sabe en sí cómo es que trabaja y cómo es que funciona. Está organizada por bandas, las cuales tienen un jefe. No se puede definir a la perfección a qué se dedica cada jefe y a qué se dedica cada banda. En la actualidad de la mafia rusa han caído varios jefes, pero siguen su funcionamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que en muchos lugares han intentado solamente descabezar a la mafia rusa, pero en sí no han dado golpes certeros sobre ella. Y esto trae como consecuencia que la mafia rusa siga operando aunque sus jefes sean abatidos o estén dentro de la cárcel. Ya que es muy importante dar a conocer que aunque asesinen o arresten a un jefe de la mafia rusa no solamente se compone de ese jefe. La mafia rusa tiene mucho más vertientes, ya sea el financiero, el que es encargado de las armas, de seguridad y de logística. Hay muchas vertientes, no solamente es el jefe. Por esa razón la mafia rusa sigue en funcionamiento y sigue actuando como un imperio. En el documental nos mencionaba que hasta el día de hoy la mafia rusa sigue muy fortalecida como organización.